Os Encontros Filarmónicos. Un programa que acompaña o programa de Man da temporada de concertos da Sociedade Filarmónica Ferrolana. Hola amigos de la música, ¿qué tal estáis? Soy José Álvarez, soy periodista y soy socio de la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Y tengo el inmenso placer de daros la bienvenida a este espacio nuestro, Os Encontros Filarmónicos, que celebra ya su séptima entrega para hablarnos de este concierto número 619 en los 76 años consecutivos que nuestra Sociedad Filarmónica lleva trayéndonos sin interrupción desde 1949, con lo mejorcito de la música que pasa por Galicia, aquí hasta los escenarios de Ferrol, el Auditorio de Ferrol y el Teatro Jofre. Hoy os doy la bienvenida con este segundo movimiento, Allegro con Grazia, de la Sexta Sinfonía, la llamada Patética, de Piotr Ilyich Tchaikovsky, porque es Tchaikovsky el personaje en torno al que giró el concierto del que vamos a hablar. Accidentalmente se acabó convirtiendo en una especie de repaso, de retrato personal de su vida. Y bueno, a veces el azar tiene esas cosas y el resultado acaba siendo de agradecer a pesar de todo. Como sabéis, tal vez el concierto en un principio iba a programarse de manera diferente. Íbamos a contar en la primera parte con el concierto para piano número 4 de Sergei Rachmaninoff, que es una de las joyas, de los monumentos pianísticos de la música, de la historia de la música del siglo XX. Iba a tocar el pianista austriaco de 24 años, muy prometedor, Lukas Sternhard, pero se puso enfermo y no pudo participar. De tal manera que quien estaba un poco al frente del concierto, la directora hongkonesa Elim Chan, otra joven directora muy prometedora con quien hemos tenido el placer de hablar y a quien vais a escuchar en unos momentos, pues Elim Chan, que vino al frente de la Orquesta Sinfónica de Galicia, decidió poner en valor tanto a los músicos increíbles que tenemos en esta orquestaza con la que contamos en nuestro rincón del mundo, como la propia figura de Tchaikovsky, que como nos va a explicar ella ahora bien a fondo y bien por qué, es uno de los compositores más interesantes para ella y de los que más le gustan. Así que el problema que había surgido lo solventó programando en la primera parte del concierto la suite del Lago de los Cisnes, lo que dio la oportunidad de dar un espacio para brillar a los principales solistas, que son unos musicazos todos de esta Orquesta Sinfónica de Galicia. Y en la segunda parte, tal y como estaba programado, nos mostró la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, la llamada Patética, en el sentido del pathos, ¿no? No de que sea patética como se dice ahora en castellano, sino pathétique en el sentido que en el siglo XIX tenía en francés, es decir, emocionante o dramática. Esta Sexta Sinfonía ya sabéis que es la última obra que se estrenó en vida de Tchaikovsky. La estrenó él mismo y murió a los 9 días de cólera. Y bueno, es una obra que de alguna manera se ha convertido en el testamento vital de Tchaikovsky. Pasa un poco con ella como con el Requiem de Mozart, ¿no? Hay incluso hasta la leyenda en torno a hasta qué punto Tchaikovsky podía presumir que era su última obra. Lo que sí está claro es que en los años anteriores a su composición, Tchaikovsky se sentía cansado, había pasado por lo que parecen síntomas de una depresión o de un estado de ánimo bastante difícil. Sentía que sus poderes creativos estaban atascados, no se sentía tan fuerte ni tan capaz como en años anteriores. Y sin embargo, acabó siendo capaz de componer esta Sexta Sinfonía de la que estaba muy orgulloso. Él sentía que era su última gran obra, lo mejor que había escrito hasta aquel momento. De hecho, su hermano Modest aseguraba, ¿no?, que en los últimos días de su vida Tchaikovsky estaba pletórico, que nunca, desde hacía mucho tiempo,
aquel invierno ¿no? de finales de 1893, no había visto a su hermano tan optimista y tan animado. Así que el programa da un repaso de esta manera a la vida de Tchaikovsky, ¿no? Desde su suite del Lago de los Cisnes, que, bueno, ya sabéis que a lo largo de su vida, por las condiciones políticas también en las que estaba, ¿no? En la Rusia zarista, muchas veces Tchaikovsky recibía las instrucciones, era prácticamente una petición del zar, no podía negarse a componer música para ballet, y el resultado fue magistral, cambió la historia de la música, cambió la historia del ballet y creó los ballets más emblemáticos hasta hoy en día que se han escrito nunca, entre ellos este Lago de los Cisnes, con mucha ternura, mucha dulzura, esa ingenuidad tan sincera que tiene Tchaikovsky. Y de ahí, de esa segunda parte, pasamos a esta sexta sinfonía que, bueno, en la que tiene tanto que decirnos, ¿no? En el lenguaje musical de este autor inconmensurable. De todo esto vamos a hablar con una directora increíble. Pocas veces he escuchado sacar el sonido así a una orquesta como en este concierto del pasado 6 de febrero de 2025 aquí en el Auditorio de Ferrol. La Sinfónica de Galicia siempre suena muy bien, pero lo del otro día fue de verdad inolvidable. Fue un sonido profundamente profundo y poderoso y casi indescriptible, ¿no? Pero quienes estuvimos allí, creo que, bueno, muchos de vosotros coincidiréis conmigo, ¿no? Fue un concierto sin duda de los que dejan huella. Y a cargo de ese sonido y de esta programación y de esta manera de sacar toda la fuerza expresiva, la música de Tchaikovsky, estuvo esta joven directora, Elim Chan, hongkonguesa, de 38 años, que bueno, estudió en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, y en 2014 se convirtió en la primera mujer en ganar el concurso de dirección de orquesta Donatella Flick. Gracias a eso, pudo pasar la temporada 2015-2016 como asistente de dirección de la Orquesta Sinfónica de Londres, nada menos que colaborando mano a mano con el director entonces de la Sinfónica de Londres, que era Valery Gergiev, el actual director del Teatro Mariinsky en Rusia. A partir de ahí, Elim Chan ganó también una beca dentro del programa de Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles. Y igualmente, hace 10 años, en Lucerna, asistió a las clases magistrales del mítico director holandés Bernard Haitink, y se convirtió en una pupila y protegida de él. A partir de ahí empezó a tomar un impulso meteórico su carrera y, como os decía, es una de las directoras más solicitadas de su generación. Aquí en España, desde 2023, llevamos 3 años contando a menudo con ella al frente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en Valladolid, como nos va a contar ella después, como directora asociada, sobre todo para llevar a escena los ballets de Stravinsky. Pero está de verdad demandadísima. Ha sido hasta el año pasado, durante 5 años consecutivos, la directora principal de la Orquesta Sinfónica de Amberes, en Bélgica, también la principal directora invitada de la Orquesta Nacional Real Escocesa, y este año va a tocar bueno, con el Concertgebouw, la Orquesta del Concertgebouw en Ámsterdam, la Filarmónica de Oslo, la Sinfónica de la Radio Finesa, la Sinfónica de Viena, bueno, la Sinfónica Alemana de Berlín, va a tocar con la Sinfónica de Sydney, la de Utah, Cleveland y San Francisco en Estados Unidos. No se aburre nada. Y es un privilegio haberla tenido aquí en Ferrol de la mano de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Así que no me alargo más, os pongo ya con ella. Esta es la conversación que tan generosamente nos dio para explicarnos un poquito más de cerca cuál es su visión de Tchaikovsky, cuál es su visión de este concierto que creo que deja huella, sin duda alguna, en el público de Ferrol, con muchas ganas de volver a tener la oportunidad de tenerla en nuestros escenarios en un futuro próximo. Sin más, os dejo con la entrevista y con la música de Tchaikovsky. Con vosotros, Elim Chan.
Bueno, bienvenida a Os Encontros Filarmónicos, Chang Eileen, Elim Chang. Muchas gracias por concedernos este ratito para poder hablar contigo y un abrazo de bienvenida de verdad de parte de todos nuestros amigos filarmónicos de Ferrol. Para empezar, nos gustaría preguntarte cómo concibes este concierto después de, bueno, de no poder contar con la participación de Lucas Ternaz, como íbamos explicando, ¿no? Pasamos a tener la suite del Lago de los Cisnes justo antes de entrar en esta sinfonía tremendísima que es la sexta, la Patética, de Tchaikovsky. Esto convierte de alguna manera el concierto en un monográfico de la figura de Tchaikovsky. Es una ocasión especial para poder explorar su personalidad musical, su lenguaje, su idioma musical y su vida, la contribución que dio a la historia de la música y cómo era este alma de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Yeah, well, it's of course the program now. And actually, you know, and now Bueno, por supuesto, ahora el programa que hemos acabado preparando con la orquesta, de verdad que es como una especie de viaje, ya que por supuesto, en cuanto empezamos a hablar de la sinfonía, es que es la última música que Tchaikovsky entregó al mundo, ya que murió tan solo 9 días después de su estreno. Y por supuesto, también es una pieza muy controvertida ya que es la sinfonía que, bueno, por supuesto, por algo se llama la Patética. Y es la que Tchaikovsky pensaba que era su mejor obra, en la que volcó toda su alma entera. Y cuando estaba ensayando con la orquesta estos días volví a sentir eso de nuevo. Es que hay algo muy poderoso y muy especial en esta obra, como si viniera de una parte diferente del alma. Es algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con la novena sinfonía de Mahler. Tiene sabes que tiene algo especial en el último movimiento. Cuando acaba, primero ya sabes que es un adagio, pero es que termina con un suave, con un pianinísimo tan suave que se va apagando. Y eso es algo que deja al público, incluso también a los propios músicos, con una sensación muy diferente a la que podría dejar, yo qué sé, la quinta sinfonía de Mahler, por ejemplo. Y esto es algo que, bueno, creo que cuando Tchaikovsky escribió esta sinfonía, ya había cierto número considerable de personas importantes para él que habían muerto. Así que ya estaba sintiendo, y lo escribía así en su diario, estaba sintiendo esa especie de sentimiento de abandonar, de rendirse ante la vida. Y por supuesto que quería dejar en este mundo todo lo que tenía antes de que llegase su hora, pero sí que estaba sintiendo desde hacía tiempo una necesidad de soltarlo todo y dejarlo irse, como si se rindiera. Y eso de verdad que lo puedes sentir en la sinfonía, y por supuesto que en el último movimiento ya no puede ser más obvio, pero incluso en el tercer movimiento, es decir, por cómo escribe fortititissimo, es que no es posible, es imposible en realidad tocar fortititissimo. Pero es así como lo escribió. Y el hecho de que lo escribiera y de que la música sea tan bombástica, tan grandilocuente, que casi te hace sentir casi si a veces como si la vida fuera, como si él hubiera llegado a tal punto en que se sintiera tan distanciado de la vida o se viera tan aislado de lo que ocurría a su alrededor, que esa soledad y esa distancia de la sociedad y, por supuesto, con todo lo que suponía aquella época, el que Tchaikovsky fuera sí, sí, que fuera homosexual o que tuviera estas tendencias, en aquella época no eran entendidas, eran emociones que él no podía mostrar en público. Bueno, pues es muy duro, y cuando el mundo es así y lo sientes todo concentrado en tu alma de esa manera tan tremenda, tan bombástica, es ahí cuando sientes, wow, cuánta soledad habrá tenido que sentir. Y eso, por supuesto, se vuelve todavía más personal en el último movimiento. Y también en el primero. Ya sé que lo estoy contando desde el final hacia atrás, pero es así como toda la obra cobra sentido desde el principio. Si pensamos en el final de la sinfonía y entonces miramos el comienzo, empieza también desde las cuerdas más graves y es ahí también donde terminan los violonchelos.
Y lo mismo ocurre con el fagot. Estuve hablando con el fagotista de la orquesta y él también estaba pensando cómo incluso desde el primer momento se nota lo trágico que es todo, las emociones que Tchaikovsky tuvo que haber sentido para llegar a escribir una melodía así. Él también lo sentía mientras lo tocaba, así que me parece que es una obra que es muy especial y que de verdad te hace sentir, si la comparamos con su cuarta o su quinta sinfonía, ya entonces estaba peleando, ya por entonces estaba tratando de escribir sobre la vida, ya sabes, el destino. Siempre hay una tensión o un pulso entre el artista y las cosas que suceden en la vida que van en su contra, ¿sabes? Y por supuesto que el resultado es triunfal. En la cuarta sinfonía, también al final, parece que la música empuja a simplemente tratar de abrirse uno camino adelante apoyándose en la pura alegría. Pero la sexta ya no tenemos eso. Y eso me parece que es algo muy poderoso y que, por supuesto, hace que a todos nos revele, creo que no solo todo lo triste que Tchaikovsky se pudiera sentir, sino que también está dando el espacio necesario para que el público, para que cada oyente piense también en sí mismo. Porque todos tendremos que enfrentar ese momento, tarde o temprano, ¿verdad? Y nos hace pensar en cómo te enfrentas o cómo manejas las situaciones difíciles en la vida. Y luego, por supuesto, está el segundo movimiento, que es tan bonito. Es un vals que nos devuelve también a la primera parte del concierto, porque sí, es una danza y desde luego el ballet es algo muy importante en la obra de Tchaikovsky y esa es otra parte de su vida. Yo misma empecé a conocer a Tchaikovsky precisamente por este tipo de música, ya que cuando era joven hacía ballet, yo misma, sí, y llegué a participar en el Cascanueces. De hecho, fue la primera vez que oí decir el nombre de Tchaikovsky. Y luego, por supuesto, fui conociendo El Lago de los Cisnes, que incluimos en nuestro concierto, y La Bella Durmiente. El ballet es algo en lo que él fue un auténtico maestro, en la escritura de ballet. Y es que tenía semejante don para escribir melodías y más melodías, y todas ellas son increíbles, ¿verdad? Y era tan genial a la hora de caracterizar los sentimientos a través de sus melodías. Y por supuesto, bueno, ahí tenemos, wow, el vals en el segundo movimiento de la sinfonía, aunque es un ritmo un poco es un poco desequilibrado, no es un 3x4, sino un 5x8. Pero tiene una melodía tan bonita que empieza por el violonchelo. Y así que, por supuesto, con el vals hacemos igual que con el Lago de los Cisnes, nos asomamos al espíritu del ballet. Ya desde el principio de la suite, donde el oboe toca esa melodía tan famosa. ¿Cómo podría uno no quedarse impresionado por esta música?
porque es tan melancólica que se nota enseguida que hay un gran drama que se ha venido en la historia, y aunque en ese momento todavía no hay una danza, en la música ya puedes sentir esa cualidad al mismo tiempo danzante y melancólica, porque todo eso está en el aire en esta música. and this air in the music. Y es un contraste además muy interesante, ¿no?, que se ha dado accidentalmente por tener que cambiar el programa. Sin embargo, se nos permite explorar, ¿verdad?, la figura de Tchaikovsky con este contraste entre la primera parte y la segunda parte del concierto. And of course, it's so sad that the soloist cannot be with us. Y bueno, por supuesto que es una auténtica pena que el solista no haya podido estar con nosotros y que tuviéramos que cambiar el programa. Pero programar entonces El Lago de los Cisnes ha sido una lección maravillosa porque he elegido algunos números de la suite que en realidad están celebrando el virtuosismo de los músicos de la orquesta. Hay un gran solo para el cello, hay un gran solo para el arpista, básicamente es un pas de deux para los dos a mitad, y antes hay un gran solo de arpa en la cadenza, And of course, then the oboe, y luego por supuesto para los oboes, famous melody. que tocan la melodía más famosa de todo el ballet. And even in the waltz, the big waltz. Incluso en el Gran Vals aparece algún efecto diferente a cargo de los instrumentos de viento madera. Es una parte muy difícil y luego también una parte para las trompetas, así que son todos, todo el mundo dentro de la orquesta recibe un montón de cosas que tocar. In the end, I think it's a little bit of a concerto for him. Y para el oboe, bueno, al final es que es casi como si fuera un concierto para él, porque ese gran solo es un famoso objeto de examen en las audiciones y competiciones de oboe. In the end, even though we don't have the soloist, Así que al final, aunque no tengamos a Lucas con nosotros, al pianista, bueno, al final estamos poniendo a la orquesta en el centro del escenario y puedo decir que lo están disfrutando y lo están poniendo todo en ello. orchestra musicians, Porque es maravilloso cuando los principales músicos de la orquesta tienen la oportunidad de brillar y ellos lo asumen de manera muy seria y muy apasionada. So I'm very glad that Así que estoy muy contenta de que al menos al final sea este el programa y podamos concentrarnos en la figura de Tchaikovsky, que es uno de mis compositores favoritos. Y creo que así celebramos la luz y la oscuridad de su obra. Pero a fin de cuentas creo que lo que recibimos es un mundo propio completo de quién es we Tchaikovsky. get quite a full world of who he is as Tchaikovsky. Sí, aquí vemos también ese contraste que había, que mencionábamos antes en el programa, ¿no?, entre su estado de ánimo en 1893, cuando estuvo Tchaikovsky bastante deprimido durante los años anteriores, con bloqueos creativos y una sensación de cansancio, de envejecimiento, de que ya no era tan bueno como antes, una falta de autoestima, como si sintiera que había perdido sus poderes creativos. Y como comentaba antes, ¿no?, su hermano Modest decía que los días después de estrenar la sinfonía, hacía mucho tiempo que no había visto a Tchaikovsky tan animado y tan optimista ante la vida, en muchísimo tiempo. Siempre pues, lo había visto diferente, ¿no?, y ahora estaba lleno de energía, estaba muy contento. So like that's why I think he at first was quite confused. No, I remember he was like. Sí, también creo que es algo que nos puede resultar confuso. Recuerdo, a ver, por supuesto, ahora es difícil de imaginar eso, porque sabemos cómo es de impresionante la Sexta Sinfonía, pero cuando uno lee sus cartas, vemos que parece que el estreno de la obra no fue precisamente un gran éxito. He also was like, but like he doesn't understand like why. Y a él le costaba entender porque no ha sido un gran triunfo, aunque desde luego tampoco fue un desastre, Was not disaster, but it didn't hit. pero no encajó especialmente con el público. Y esta para él no dejaba de ser su gran obra, lo mejor que había hecho. So in that sense, I'm glad that the sixth. Y en ese sentido, ¿sabes? Me alegro de que la sexta ahora se haya convertido en una de las obras emblemáticas del repertorio sinfónico, aunque es muy diferente de otras obras que están entre las más célebres, pero es una obra que está en otro nivel, en un planeta diferente que sus dos sinfonías anteriores, la cuarta y la quinta. In a different world from the last two. So. En un planeta diferente, ¿verdad? Es un monumento en la historia de la música sinfónica que es como una afirmación por parte de Tchaikovsky, como si dijera, mira, esto es todo lo que tengo, esto es lo que soy. Yes, I agree. Yeah. Sí, estoy de acuerdo, eso es.
De hecho, decías antes, ¿no?, que Tchaikovsky es uno de tus compositores favoritos. ¿Eso por qué? ¿Qué nos puedes decir de su personalidad, de su escritura musical y de su manera de entender la música? ¿Qué es lo que te parece más interesante y lo que más te gusta del idioma musical, por decirlo así, de Tchaikovsky? No, I think, well, first of all, I love stories. I've Bueno, always loved lo a good primero de todo, story. me encantan las And a good historias. story doesn't Siempre me ha always gustado una buena end historia. happy. Y una buena historia no And tiene por qué I love acabar siempre his con un final feliz. Me encanta el music. drama And I think y Tchaikovsky creo is que Tchaikovsky one composer es un who compositor al que also, I think he loves le gustan great también las stories grandes because historias, that's how he porque es talks, como su manera de hablar turns o de it contar around historias a into través de la music música, and incluso de los ballets, even the ballets or the Eugene Onegin, o en his Eugene Onegin, opera. su ópera. And even let's say his E symphonies, incluso en sus when he sinfonías, says like cuando dice que you know, tiene he un always programa will temático start with a detrás, program and como then pasa con la always sexta, struggle, should I y keep esconde the ahí program, sus should I not batallas have the program? interiores But y there's mantiene un always programa, a aunque journey. no quiere revelar cuál es ese programa, pero siempre es como si And la obra fuera un and I viaje like para él. how Y me I gusta think cómo lo and with hace. this Me I reconozco, me identifico un recognize montón and con I eso. identify a lot. And I think Y creo of course que, in his por supuesto, en sus ballets ballets and y that's siempre one en thing toda su also obra, en todo lo que hace, I love hay un is montón always in his music there's de of course melodías wonderful maravillosas melodies que adoro, que es that you imposible no cannot help admirar. appreciating. Like, and they're Es que son all todas so tan wonderful. Like increíbles. Es como si cada una de sus obras, hasta en el like Cascanueces, even tiene unos Nutcracker, and colores then the en el countess uso del with the orquesta, ¿no? Como la orchestra, danza del hada confitada del Cascanueces. like from the Sugar Plum Fairy, right? From the Nutcracker, dun dun dun, dun, using Y entonces usa los colores, como usa la instrumentación y después las trompetas. and the fanfare, yum, bum 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 bum, bum. You can immediately Puedes sentir inmediatamente la personalidad de cada personaje. Ahora es el príncipe, ahora es el rey de los ratones, ahora es la princesa, ahora es the witch. la bruja, ¿sabes? Con él todo eso siempre está tan claro. The melody, Y además la melodía es algo que tu corazón no puede contener. like I just Es algo que me tiene tan impresionada y ocurre con cada una de sus melodías y todas funcionan you sing with it and y todas te hacen cantar con ellas, son tan expresivas y además su uso de la orquesta es propia de un genio. Y también lo es la manera en la que usa la tensión, the way he you know it's not just la only manera en la drama, que drama, but no es how todo he solo drama, 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 to the climax. sino cómo llega al clímax He uses the rhythm and how he y cómo moves usa el ritmo, cómo pone todo en movimiento rhythm or to y añade el make ritmo para hacer la harmony. armonía. It's really you know, I mean sometimes when Es que es people increíble y a veces la gente se ríe por las codas de Tchaikovsky que parece que nunca terminan, nunca terminan. Pero al mismo tiempo, cuando llegas a ese punto, es una satisfacción tan grande, te da tal sensación de plenitud, te llena tanto que lo agradeces, porque te ha llevado a este punto de una manera tan suya, que es como su sello personal. Así que cuando llegas al triunfo, a la victoria, sí que es una victoria de verdad, ¿no? Y por supuesto, también ocurre al revés. Cuando la música es devastadora, es lo más devastadora posible, como ocurre aquí en la Sexta Sinfonía, con el primer movimiento, cuando construye tensión hasta llegar al...
Cuando el viento metal se vuelve tan trágico y todo lo que ha venido construyendo hasta llegar hasta ahí no solo es rápido, sino que es como si la música explotara en esa manifestación de emoción contenida. Me parece que es algo propio de un genio, en la forma. Y también se está tomando sus riesgos, porque si te fijas, en sus sinfonías es muy diferente de los autores alemanes. Brahms, Beethoven, que son también unos maestros absolutos en la estructura. Pero las sinfonías de Tchaikovsky siempre tienen algo más. Nunca puedes decir que se limita a seguir la forma. Y eso siempre es muy orgánico, siempre tiene emociones y siempre está cantando. Y es algo que le dije a la orquesta, cuando la música es fuerte y rápida en Tchaikovsky, no puede sonar como Shostakovich, porque si no, sonaría algo así como... Es que si no, sonaría así. Y no, siempre en Tchaikovsky tiene que ser melódico. Tienes que pensar que siempre hay esas frases musicales. Hay que frasearlo y cuando se hace así, se convierte en algo más, en algo que creo que es mucho más cercano de cómo él piensa y siente la música. Porque si te fijas en otras de sus obras, en sus conciertos para piano y orquesta, su ópera, en sus canciones, es la manera en la que tocaba o en la que escribía para que se tocara. Así que no sé si estoy respondiendo del todo a tu pregunta, pero eso es lo que para mí hace de él que nunca te resulte aburrido y que nunca puedas pensar que ya conoces a Tchaikovsky, incluso aunque sea tan famoso. Pero es que hay que prestar tanta atención y cuidado para entrar en su obra que nos muestra por qué Tchaikovsky es tan querido. O sea que tiene una cualidad casi como de flor. Es una música que te empuja hacia adelante, que está siempre cantando en todo lo que escribe, como tú dices. Always cantabile. Always. Exactly. Yes. Exactly. Sí. Eso es, o sea, siempre cantable, ¿no? Como decía, sí, exactamente, eso es, me dice. Y esto que has dicho antes, Elim, me ha recordado una cita de Dmitri Shostakovich, precisamente, en la que recuerdo que hablaba de Tchaikovsky. La he buscado y Shostakovich decía lo siguiente. Algunos eruditos modernos confunden pesimismo con profundo sentimiento de lo trágico. Tchaikovsky, como los trágicos griegos, era sensible a la tragedia, al conflicto inherente en el proceso de la vida humana, tanto individual como social. Sin embargo, de ninguna manera la música de Tchaikovsky está marcada por el fatalismo, lo tenebroso o la fe en poderes ciegos. Tchaikovsky creía en la fuerza de la razón creativa y en la belleza y la armonía del universo. Y esta fe, radiante e inteligente, perdura en todo su legado musical. Esto es lo que decía Shostakovich. Es decir, que un compositor con un sentido de lo escénico y de lo dramático tan fuerte como el de Shostakovich pide que no se confunda con eso, la supuesta oscuridad o el pesimismo, con el puro sentido del drama que también está en Tchaikovsky. ¿Cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con Shostakovich por lo que estabas diciendo antes? Entiendo que sí. I do. I mean, if you think of, I cannot imagine what Shostakovich. Sí que lo estoy. Desde luego, no me puedo imaginar lo que Shostakovich que tuvo que soportar en su vida. Y para escribir así, bueno, a veces, si te paras a pensarlo, en las cartas de Tchaikovsky se ve claramente que él era consciente de que tenía que utilizar su tiempo para escribir música, pero que no podía expresarlo todo, no como quisiera. Y aún así celebraba, como decías, y como decía Shostakovich, celebraba la manera en que el artista hace que el final de la vida, por la fuerza de la vida, tuviera que ser algo así. Y lo hace. Y lo honra, cumple con esa visión y consigue hacerlo. Y mientras tanto, Shostakovich, en los tiempos de Stalin y teniendo que sufrir la manera en que se vio perseguido y controlado,
ni siquiera fue capaz de utilizar su música para expresarse. No tuvo más remedio que ponerse una máscara y escribir de una manera diferente, para reír, mientras que por dentro estaba sufriendo absolutamente. Pero para sobrevivir no le quedaba más remedio que escribir de manera diferente para poder vivir. Y eso es terrible, porque significa que tu arte no puede venir directamente de tu corazón. Por supuesto que eso la gente lo podía entender. Pero claro, por eso incluso cuando Shostakovich escribe como si estuviera riendo, en el fondo parece que lo están destrozando. Parece que casi lo están destrozando, sí, por el contraste entre lo que le gustaría ser y lo que el régimen le obliga a ser. Y creo que Tchaikovsky, por supuesto, Tchaikovsky tuvo que enfrentarse a un tipo diferente de opresión, sí. Pero creo que en ese sentido, tal vez Tchaikovsky, desde luego, sí, vivió en una época menos oscura que Shostakovich. Pero ves su música y ves sus ballets y están tan llenos de esa especie de inocencia preciosa. Y creo que, creo que se aferró a ella de una manera maravillosa, porque uno no puede escribir una música así si no está creyendo en la humanidad en ese sentido. Ya veo, comprendo, sí, la verdad es que son fuerzas muy poderosas en la vida de una persona y más de un artista con la sensibilidad de Tchaikovsky o de Sostakovich también o de tantos genios de la historia de la música, ¿no? Pero son situaciones que marcan mucho la manera de ser, la manera de crear. Bueno, gracias por estas reflexiones. Te quería preguntar también una cosa más. Y es que, bueno, creo que esta es tu primera experiencia con la Orquesta Sinfónica de Galicia. Incluso puede que sea tu primera vez aquí en Galicia, si no me equivoco. No sé si es así. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Habías estado aquí antes? No, it's my first time. Oh, very Actually, welcome. ever. Yeah, so I was very happy to be here. Yeah. No, es mi primera vez. Nunca había venido, nunca. Así que estoy encantada de estar aquí, sí. Por fin estoy aquí en Galicia porque siempre he podido conocer así a los músicos de esta orquesta y siempre había escuchado cosas muy buenas de esta orquesta. Todo el mundo me había dicho que es una de las mejores de España. Y vengo a trabajar a Valladolid bastante a menudo con la orquesta de Castilla y León y es divertido porque allí hay músicos en la orquesta que a veces tocan aquí también y me dicen, oh, es como si fuéramos primos. Y yo decía, oh, vaya, qué bien. Pero ahora que vengo aquí ya veo claramente por qué. Son gente muy amable y muy trabajadora, que se esfuerza mucho, pero son muy apasionados. Y me gusta mucho ver cómo en los ensayos no se limitan a que yo les diga lo que tienen que hacer, sino que también se ayudan entre ellos, hacen sus aportaciones, comentan cómo creen que se podía mejorar en este pasaje o en ese detalle. Y eso entre ellos mismos lo que me parece que es maravilloso que lo hagan, ¿no? Y como decía antes, en el Lago de los Cisnes hay tantos momentos con solos de miembros de la orquesta. Es muy bonito. Les veo cómo se apoyan unos a otros y me encanta ese compañerismo. Estoy muy contenta de estar aquí. Y nosotros también en la Sociedad Filarmónica Ferrolana, toda la comunidad filarmónica de Ferrol, estamos encantadísimos de que hayas venido. Es un honor y un placer enorme tenerte aquí y esperamos tener muchas más ocasiones de verte en nuestro escenario aquí en Ferrol en el futuro. Y Galicia creo que, bueno, te va a encantar. Creo que vives en Holanda, así que el clima y el aspecto del cielo la mayor parte del año es más o menos algo parecido, pero la naturaleza aquí es más agreste, con los montes, los acantilados y las playas, ese choque del Atlántico con este rincón tan verde de Europa. No sé qué te parece, ¿eh? But the food is amazing here. Ay, pero la cocina aquí es increíble. I'm very lucky. Tengo mucha suerte. And I love seafood. Y me encanta el marisco. Y estamos tan cerca de los puertos. Me encantaría volver por aquí con más tiempo para conocer esto mejor, porque sé que en toda esta zona hay montones de pueblos y ciudades preciosas. La preciosa Ferrol incluso. La propia Ferrol, si no viniera a actuar, habría venido a conocerla de todas formas. Please do, please do. We will be very, very happy to. La próxima vez con más tiempo, nos dice Lim Chan.
Pues la próxima vez con más tiempo, Elim-chan, muchísimas gracias. Déjame que te salude en chino. Muchísimas gracias por esta entrevista. 我的普通话不太好，但是我真的很热情想祝你非常感谢你的采访，真的很有意思。哦，谢谢。哇，你的汉语说的很好。对啊。那里不得说，就非常。Bueno, en fin, esta es la despedida un poco amistosa que tuve con Elim-chan, porque quería hablarle en su idioma natal, así que me permitís este guiño que le pareció muy, muy caluroso y nos hizo ilusión a los dos, ¿no? Le dije simplemente que no hablaba muy bien chino, pero que le daba muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, que había sido muy interesante. Y ella dice, oh, pero estoy impresionada, qué bien, qué bien. Bueno, las cortesías de siempre, ¿no? Cuando uno habla en tu idioma, un poco así por sorpresa, aunque en mi caso no hablo demasiado bien, pues siempre se agradece mucho. La entrevista, por supuesto, fue en inglés, que es muchísimo más manejable y clara para mí, desde luego, para poderos traducir la entrevista, pero ya veis que esta joven directora es una mujer interesantísima, una gran artista con una gran sensibilidad, una capacidad de analizar y de llegar a las profundidades de las obras que caen en sus manos, ¿no? Que tiene entre manos, y a sacarle un sonido a la orquesta, como os digo, que es inolvidable, es muy, muy poderoso. Y quienes estuvisteis en el concierto del pasado 6 de febrero pudisteis comprobar que sin duda esto es así. Así que, Elim-chan, muchísimas gracias, un gran abrazo y hasta la próxima ocasión. Well, Okay. Thank you. chao chao。再见，再见，再见。再见。Thank you. Bye. Bueno, queridos amigos, pues esta ha sido la entrevista con Elim-chan, que bueno, espero que la hayáis disfrutado tanto como yo, porque la verdad es que es un privilegio acercarse a las obras de grandes compositores y a la figura, en este caso, como ha sido con este concierto prácticamente, bueno, enteramente monográfico de Tchaikovsky, de la mano de alguien tan apasionado, con tanta perspicacia, tanta sensibilidad y tanta capacidad de hacernos compartir su propia visión de la música, aparte de hacérnosla sentir en el escenario, por supuesto, como hemos estado hablando. Nada más, queridos amigos, os emplazo, os animo a que si no tenéis las entradas ya, las consigáis enseguida para el próximo concierto de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, que será un concierto de jazz flamenco. Tenemos el grupo de cámara de Marco Mezquida al piano y Chicuelo a la guitarra en el Teatro Jofre el próximo jueves 20 de febrero a las 8:30 en el Teatro Jofre, como os digo, de Ferrol. Buscad ya vuestras entradas y escuchad un momento qué es lo que nos espera acá. Marco, Paco, Alejandro. Bueno, decidme si no os dan ganas ya de estar allí, ¿verdad? De que llegue el día 20 y escuchar a Marco Mezquida y Chicuelo en el Teatro Jofre de Ferrol. Como hago siempre, os animo muchísimo, muchísimo a que, si no sois socios ya de nuestra sociedad, que consideréis hacerlo. Ya sabéis que está funcionando desde hace meses nuestra nueva página web desde esta temporada,
que es filarmonicaferrolana.gal, filarmonicaferrolana, como suena, .gal. Ahí podéis encontrar toda la programación, podéis encontrar datos sobre las temporadas anteriores, pero también podéis conseguir, incluso en colaboración con ataquilla.com, directamente desde la web filarmonicaferrolana.gal, las entradas. Ya sabéis que si sois socios de la Sociedad Filarmónica, es una de las inversiones culturales más baratas y más recompensantes, más valiosas y bueno, más maravillosa oportunidad que no deberíamos dejar pasar, que podemos tener aquí en Ferrolterra. La cuota de inscripción son 20 euros al trimestre y esto hace que los conciertos nos salgan para los socios a 5 euros por entrada. Cuando el billete para el público que entra de la calle suele rondar los 19 euros, una cosa así. Así que con esto no solamente conseguimos acercarnos a la música de una manera muy asequible, lo cual es una delicia para todos. Y os animo también en especial a los alumnos del conservatorio a que consideréis haceros socios de la Filarmónica Ferrolana, porque vienen músicos de lo mejorcito que pasa por España entera. Acá, hasta Ferrol, lo tenemos en casa, no podemos perdérnoslo. Bueno, pues os animo a que os hagáis socios, quienes no lo seáis ya, y como os decía, ¿no? Con hacerlo no solamente disfrutamos nosotros, sino que ayudamos a que todo esto sea posible y a que año tras año podamos seguir trayendo en colaboración con las dos grandes orquestas de Galicia y también por nuestros propios medios, creando un programa de conciertos valiosísimo, ¿no? 14 de ellos, nada menos, ¿eh? Recordad después, de hecho, que tenemos uno de los conciertos más especiales de todo el año, después de este de Marco Mezquida y de Chicuelo. Es el de la soprano Ainhoa Arteta, una de las músicas más conocidas y justamente reconocidas de España. Cantará acá el sábado 8 de marzo en el auditorio de Ferrol, acompañado al piano por Javier Carmena, con obras de Fauré, de Puccini, de Antón García Abril, Obradors, Manuel de Falla, Jiménez, Granados. Bueno, otro concierto para no perderse. Todo esto lo tenéis en filarmonicaferrolana.gal. Ahí podéis tener en un vistazo toda la temporada y conseguir reservar vuestras entradas con gran facilidad. Ahí también tenéis, por cierto, todos nuestros encuentros filarmónicos. Si entráis en filarmonicaferrolana.gal/contidos, contenidos en gallego, filarmonicaferrolana.gal/contidos, ahí tenéis también todos estos encuentros filarmónicos con los que tratamos de acompañaros a lo largo de toda la temporada. Y nada más, queridos amigos, os emplazo a que nos veamos de cara a este concierto de jazz flamenco con Marco Mezquida y Chicuelo en torno al 20 de febrero. Allá nos vemos, allá nos escuchamos y hasta entonces os deseo que la música y la belleza os acompañe. Como decía Beethoven al final de muchas de sus cartas de juventud, todo lo bueno y hermoso para vosotros, queridos filarmónicos, que la belleza os acompañe.